Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. No sé cómo sea la experiencia de ustedes, pero yo doy conferencias sobre corrupción con cierta frecuencia. O sea, no todos los días, pero varias veces al año. Siempre procuro que haya espacio para preguntas y respuestas y siempre salen preguntas interesantes. Pero también siempre sale el típico, yo más que una pregunta tengo un comentario. Y me he dado cuenta de que sus comentarios son de dos tipos. El más usual va más o menos así. Es que, no sé, la corrupción es horrible, es horrible. No hay nada más horrible que la corrupción y todo en este mundo es horrible, pero particularmente la corrupción. Y pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, la corrupción es horrible. Muchas gracias. A lo cual respondo que, calma, o sea, sí es muy fea la corrupción, pero habemos quienes estamos estudiándola para hallar soluciones. Y aparte, pues hay muchas cosas peores que la corrupción, así que respiren. Y el otro, extrañamente, siempre dice algo como, por ejemplo, yo acabo de ver una película que no sé si la conozcan, porque nadie la conoce, yo creo que nadie la ha visto aparte de mí, La lista de Schindler, donde el personaje principal es un corrupto que soborna a los nazis para salvar a los judíos del Holocausto. Entonces, claramente la corrupción es incomprensible y a veces es lo correcto. Muchas gracias. A lo cual no puedo responder más que sí, he visto esa película, todo el mundo la ha visto. Y no sé ustedes, pero creo que más que sobre corrupción, trata sobre, no sé, los horrores del Holocausto, que genuinamente son más horribles que cualquier cosa que podría causar un soborno. Pero, ok, gracias. ¿Alguien más? Eso podría sonar como que no tengo una respuesta satisfactoria a ese comentario, pero eso solo sucede porque nunca nadie me la ha preguntado, porque siempre es solo un comentario. Entonces aquí va. No sé si ya hayan visto La lista de Schindler, pero es una película de 3 horas dirigida por Steven Spielberg. Trata sobre la experiencia de los judíos polacos después de que Alemania nazi invadiera Polonia en 1939. I mean, what if I just took this thing off? What are they gonna do about it? They will shoot you. Muestra muy gráficamente cómo los obligaron a mudarse a un gueto y cómo eso solamente era para mandarlos más fácilmente a los campos de concentración y de exterminio, particularmente en Plaszow y Auschwitz. Dentro de toda esta situación tenemos a un empresario oportunista llamado Oskar Schindler, quien es originario de lo que ahora es Checoslovaquia, pero era alemán y miembro del partido nazi, y se da cuenta que como ahora es ilegal que los judíos tengan propiedades o reciban un sueldo, es mucho más barato tener fábricas donde trabajen judíos. You pay it directly to the SS, not to the worker. He gets nothing. But it's less. It's less than what they would pay a Pole. It's less. That's the point I'm trying to make. Poles cost more. Why should I hire Poles? Una cosa lleva a la otra, y cuando los nazis empiezan a querer llevarse a sus trabajadores judíos a campos de concentración, Schindler les dice que pues no se pueden llevar su mano de obra porque entonces se llevan su dinero, y empieza a sobornar a los oficiales nazis para que se lleven a otros judíos, pero no a los que trabajan en su fábrica. En esta etapa, otros judíos empiezan a pedirle que contrate a sus familiares y amigos para salvarlos de los campos de concentración. I'm begging you. Please bring them here. Y pues a Schindler le cae mal porque él es un empresario, no una beneficencia. Pero igual empieza a sobornar a más oficiales nazis del campo de concentración de Plaszow para que dejen que más judíos trabajen en su fábrica. Hasta que en una de esas, ya en 1945, le dicen que se van a llevar a los judíos, sí o sí. Y no hay faramayas, es para matarlos. God forbid you ever get a real taste for Jewish skirt. There's no future in it. They don't have a future. That's not just good old-fashioned Jew-hating talk. It's policy now. Y como que a Schindler le sale natural gastar toda su fortuna en sobornos para que se lleven a los demás judíos, pero a los de su fábrica, los Schindler-Juden, los dejen en paz. Con ese hipersoborno logra salvar a 1200 judíos para llevárselos a su pueblo en Checoslovaquia, donde finge que está haciendo su propio campo de concentración, pero en realidad está haciendo todo lo posible para que no se lleven a sus judíos a Auschwitz. Y ya, las últimas escenas de la película hacen llorar hasta a mi corazón de piedra, pero todos se salvan, incluyendo a Schindler, y hoy en día hay alrededor de 7000 descendientes de los judíos de Schindler. En este resumen yo enfaticé lo de los sobornos, pero la realidad es que la película no es sobre corrupción.
Trata del holocausto, la discriminación, cómo la gente mantiene su humanidad hasta enfrentándose a las peores vejaciones, el debate real que existió en Alemania nazi sobre si valía la pena convertir a los judíos en esclavos o exterminarlos, y sobre todo acerca del bien y el mal. Amon Goeth, el encargado del campo de concentración de Plaszow, sigue todas las reglas y eso no lo hace menos malvado, irracional y psicópata. Oskar Schindler, por otro lado, las rompe todas y eso no quita que se haya redimido haciendo lo correcto. Entonces establezcamos desde ahorita que, si bien es cierto que hay corrupción en la película, porque sí, Schindler paga muchos sobornos y desvía muchos recursos, esta es un tema muy secundario. Ahora bien, si nos concentramos en la corrupción de la película, surge una pregunta. ¿Puede la corrupción ser lo correcto? Una posible respuesta es que sí, cuando uno está en desacuerdo ideológico con el gobierno que uno está afectando con esa corrupción. La mentalidad detrás de esta respuesta es que, claro, en un principio Schindler también era nazi, pero cuando se da cuenta de lo que les están haciendo a los judíos, deja de estar de acuerdo con lo que ser nazi representa, y decide que va a usar sus propios medios para afectar al gobierno nazi y evitar que logre sus propósitos institucionales. Es decir, es como la gente que está en desacuerdo con que el gobierno la obligue a hacer trámites para comprar armas y entonces decide comprarlas en el mercado negro. Esta respuesta no tiene mucho sentido porque parece dar a entender que Schindler hizo su famosa lista y todos sus esfuerzos para salvar a la gente en ella como un simple cálculo político entre si estaba de acuerdo con los nazis o no. Claro, hay fuentes que dicen que la película está dramatizada y que todo fue mucho menos cursi en la vida real, pero si reconocemos que Schindler tuvo razones morales para ayudar a los judíos de su lista, cosa que el gobierno de Israel reconoció en la vida real al darle el reconocimiento de justo entre las naciones, no podemos pretender que solo lo haya hecho tras un simple cálculo político. Y eso nos lleva a la otra posible respuesta. Sí, la corrupción puede ser lo correcto cuando sus consecuencias son más moralmente aceptables que las consecuencias de no ser corrupto. Esta respuesta tiene que ver con que si hacemos un análisis como el que hago en mi video de cuál es el peor tipo de corrupción y sale que las consecuencias de ser corruptos sí son moralmente aceptables, pues vas, la corrupción es tu amiga. Sin embargo, esta respuesta ignora un elemento muy importante de la consideración del peor tipo de corrupción. Para que haya corrupción, tiene que haber un gobierno moralmente justificado. Es decir, solo si el gobierno justifica sus acciones mostrando que son las decisiones más moralmente aceptables, entonces está mal que individuos decidan corromper sus instituciones. Sin embargo, si el gobierno solo basa sus decisiones en el liderazgo de un dictador y no existe una manera correcta de hacer las cosas dentro del contexto de ese gobierno, lo moralmente correcto para los individuos no es respetar esas reglas, es mostrar lo inmorales que son, posiblemente llevándolo hasta las últimas consecuencias como Oskar Schindler. El régimen de Alemania nazi nunca tuvo una justificación moral de sus acciones, ni medios para que la gente pudiera cambiar sus decisiones sin romper las propias reglas del gobierno nazi. Lo que tenían era un dictador que decidía todo. En esos casos la corrupción no existe, porque no hay una justificación moral de las decisiones del gobierno, ni medios para cambiarlas sin ir en contra del gobierno. Entonces, Oskar Schindler era un sobornador, desviador de recursos, oportunista que nos cae mal por una buena parte de su película. Sí, pero ¿era un corrupto? No, porque su gobierno no tenía ninguna manera institucional de que la gente como él hiciera lo correcto, que era salvar a los judíos de que los mataran. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre corrupción, tuítenme a @ligasycharoles. Nos vemos a la próxima.